vuestras cabezas levantad, eleva un grito al Señor. Alzad puertas, celebrad, el Rey de Gloria volverá. Vuestras cabezas levantad, eleva un grito al Señor. Alzad puertas, celebrad, el Rey de Gloria volverá. Vuestras cabezas levantad, eleva un grito al Señor. Alzad puertas, celebrad, el Rey de Gloria volverá. Vuestras cabezas levantad, eleva un grito al Señor. Muy buenas noches, bendiciones, shalom. Nos encontramos nuevamente en tiempos de restauración. Hoy tenemos un programa bastante especial. Este programa va a ir acompañando, sí, la última para allá, sí, que nos hablaba de la santidad. Palabra que realmente nosotros sentimos que tenemos que escudriñar, que tenemos que realmente buscarle el verdadero sentido, porque también palabra acá está puesta de muchas maneras, ¿sí? Muchas veces sin entender bien de qué hablamos de santidad, qué queremos decir cuando hablamos de santidad y qué cosa nos lleva a la santidad, porque también tenemos que empezar a decir, bueno, sin santidad nadie verá al Eterno, nadie verá a nuestro amado Yeshua, pero ¿cómo llegamos a estar cada vez más en santidad? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente sabemos? ¿Realmente hemos podido repensar o nos pusimos a pensar qué queremos decir cuando hablamos de santidad? Porque realmente yo creo que está muy poco, está en algunos ámbitos, sobre todo los religiosos, está como realmente pasado por alto, banalizado, el tema de la santidad no está puesto en un lugar donde nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que profundizar, y realmente a mí me parece que cuando nos metemos en situación de religión, muchísimas veces, sobre todo en las religiones occidentales, sin especificar en alguna o en todas, ¿no? Pero cada cual que se examine y pueda ver si realmente estamos sabiendo qué es la santidad y cómo llegar a ella. Obediencia, muchos hablan de obediencia, pero ¿a qué obediencia? ¿A qué? Si algunos dicen que la Torá está abolida, entonces ¿cómo podemos llegar a la santidad si la Torá está abolida? Tenemos que empezar a pensar un montón de cosas. Si está abolida, ¿cómo podemos llegar a santidad? ¿Haciendo qué? ¿De qué manera? ¿Cómo nos guía el Padre en ese sentido? ¿Sí? Hay cosas que están realmente tomadas como con pinzas, ¿sí? Y muchas veces como media de los pelos, está sin mucha seguridad bíblica, y nosotros tenemos que tener, ya a la altura de este tiempo, a la altura de estos tiempos postreros, tenemos que tener una consistencia
bíblica de lo que conocemos, ¿sí? De lo que sentimos, de lo que hablamos también, tenemos que tener consistencia bíblica. Es muy importante, si no realmente, ¿qué transmitimos en las congregaciones a la cual nos toca estar, nos toca liderar, nos toca coordinar? Falta de conocimiento, falta de discernimiento. Es importante que nosotros tengamos bien en claro. ¿Y por qué nos remitimos a la Torá? Porque en la Torá tenemos los detalles de qué manera llegar a santidad, de qué manera lavar las ropas como tenemos que llegar, ¿sí? No solamente individualmente, sino también como pueblo ante ya la pronta venida de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, ¿sí? Es importante que sepamos qué es santidad y cómo llegar a ella. Así que hoy en tiempos de restauración vamos a estar intentando acercarnos lo más posible a esa palabra tan importante. Así que le voy a dar lugar a mi hermano para que se pueda presentar y para que pueda empezar a desarrollar este tema tan interesante. Amén, amén. Shalom, shalom y bendiciones para todos de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Saludamos a todos con la paz del Eterno. Y así como decía mi hermano Diego, es una palabra que hay que restaurarla y que claramente cuando empecemos a restaurarla vamos a meternos en algunas cuestiones que también tenemos que restaurar. Así como decía en principio mi hermano Diego, y él decía santidad y Torá de la mano, ¿no? Entonces, claramente, si nosotros estamos hablando de santidad, estamos hablando de querer obedecer al Eterno. ¿Y cómo obedecemos al Eterno? A través de sus instrucciones. Cuando decimos Torá, claramente en las instrucciones del Padre. Entonces nos encontramos con esta palabra que el Eterno nos habla, y quizás de la religión o de nuestra, digamos, herencia que hemos tomado nosotros y cargado, y quizás cargado mucho tiempo, eh, quizás esa interpretación de santidad nos llevaba a una cosa como de hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no en la plenitud de lo que la Escritura nos dice. Si hay algo que siempre decimos del tiempo de restauración es que cuando nos aparece una palabra en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en los profetas, siempre tenemos que buscar hacia atrás cuál es el contexto de que esa palabra inicia en la Escritura. ¿Cuál es la primera vez que aparece en la Escritura? ¿Cuáles son las primeras veces que aparece en la Escritura? ¿Bajo qué contexto? ¿A qué se estaba refiriendo el Eterno? ¿No? Y claramente cuando empezamos el estudio de la Torá y empezamos a leer las instrucciones, entendiendo de que hay mucha riqueza y que esa es la lámpara a nuestros pies y esa es la lumbrera en nuestro camino que nos pueda hacer amar a nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías, porque él dijo claramente que es a través de su mandamiento que nosotros mostramos el amor hacia él, no de otra manera, no de la manera que nos parezca a nosotros, a través de escribirle letras, tan solo digo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a discernir, a descubrir, a escudriñar, dijiste vos, Diego, y me parece muy correcto, a escudriñar esa palabra santo, ¿no? Porque cuando hablamos de santidad, claramente estamos hablando de ser santo, de ser santo. Y quizás nos quedaba un poco extraña esa palabra cuando no conocíamos nada de las Escrituras, cuando empezamos y por ahí muchos por el cristianismo y demás nos han dicho que la santidad solamente se ganaba a través de la oración o se ganaba a través de dejar hacer algunas cuestiones, que me parece importante, porque el principio y lo original y lo trascendental o lo base tiene que ver con esto, que quizás siempre decimos, no es todo de Descartes, sino que tenemos que volver a restaurar muchas cosas. Bueno, cuando aparece esta palabra, cuando nos dice el Eterno, cuando nos habla de santidad, bien, aparece esa palabra que muchos conocemos como Kadosh, que quiere decir santo. ¿Y qué quiere decir santo cuando buscamos esa palabra Kadosh en hebreo? Significa apartado, significa separarse de algo, apartado de algo, ser una cosa diferente de toda esta masa, ¿no? Digamos, y el Eterno en
las últimas porciones, y toda la Torá le dice a su pueblo claramente, después de librarlo de la tierra de esclavitud de Egipto, le dice que sean santos porque yo soy santo, dice el Padre. Ahora vamos a estar leyendo esa escritura de Levíticos. Varias veces aparece esta frase, y la tenemos también hablando Pedro, ¿no? Recordando y citando las palabras del Eterno, y el Eterno la primera vez que lo dice, aparece en el libro de Levíticos. Estuvimos leyendo el libro de Vayikra, capítulo 11, y cuando Él nos dice sean santos porque yo soy santo, terminaba de dar una lista bien larga con respecto a los animales limpios y a los animales no limpios o no aptos, a los animales tamé en hebreo, que sería aptos, o, perdón, impuros, que es tamé, o sea, impuro es que no es permitido para nosotros, y taor, que es limpio o apto para ingerir, para comer. Después de dar esa larga lista, después de dar algunos detalles que son sorprendentes, el Eterno termina con esa frase diciendo, sean santos porque yo soy santo. Y quizás esa frase, en una manera de pensar anterior a la nuestra, creíamos que nos hablaba de santidad y bueno, y no profundizábamos. Pero si nosotros buscamos y escudriñamos bien, Él no está hablando de apartarse, no está hablando de no ser parte de algo, de esa masa o de esa oscuridad o de esas prácticas. Seamos más, hablándolo más en criollo, claramente, que no copiemos las costumbres de las demás naciones, que no hagamos las cosas que hacen los demás, ¿no? Prácticamente. Entonces el Eterno le dice a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Sean apartados porque yo soy apartado. Sí, Él es un Elohim apartado, donde Él no pide sacrificio humano en cuanto a la sangre, ¿no? Sabemos que Yeshua no era humano, por eso tuvo que ir a la cruz, era el mismo Dios, despojado de sí mismo, vino a morir por nosotros, a entregar su sangre como el Cordero de Dios, y hoy como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, entregó esa sangre por nosotros. ¿Y cómo nos ve el Eterno? ¿Cómo nos ve el Dios Padre a nosotros? Claramente nos ve santificados. ¿Por qué? Porque esa sangre fue derramada, Eso creo que está muy claro, y que creo que en cierta medida todos los entendemos. Pero ahora, la parte que nos compete a nosotros, esa santidad a la que decía Diego, sin esa santidad no veremos al Padre, ¿no? Y a lo que voy es que no se está refiriendo a esa sangre bendita de Yeshua, porque si nosotros aceptamos a Yeshua y somos revestidos, pero nos comportamos como las naciones paganas que entregan hijos a Moloch, se aborta, se mata, se roba, se hurta, y decimos tener a Yeshua, claramente esa santidad no es verdadera. Entonces, nos estamos refiriendo a la parte que nos compete. Creo que va a ser esa la parte que vamos a abarcar bien. Sabemos que Yeshua es el que nos santifica, eso lo tenemos bien claro, pero ya partiendo de acá, siempre decimos, este programa, Tiempo de Restauración, en su mayoría es para el creyente, para que aquel que ya comenzó un camino, conoció, se arrepintió y todavía tenemos cosas que arrepentirnos, no nos olvidemos que estamos transitando la cuenta del Homer, que nos estamos cada día más acercándonos a Shavuot, un día de Pentecostés, mejor conocido en Hechos 2, pero sabemos que ese día celebramos, conmemoramos la entrega de la Torá, o ese tiempo que estuvo el pueblo en el monte Sinaí, celebrando un tiempo también donde se acercaban algunos frutos y demás. Una fiesta muy linda, una festividad que se acerca, un tiempo designado que se acerca, y este puente, esta conexión, este lazo, que es la cuenta del Homer de las fiestas que hemos transitado ya como pesas, panes y levaduras y primicias, se conecta directamente a través de este conteo con la fiesta de Shavuot. Estuvimos hablando en el programa anterior, si te lo perdiste también está en YouTube para que puedas entender un poco más el sentido de la cuenta del Homer que el Eterno nos deja establecido. Por eso, no nos olvidemos, tengamos muy en cuenta que estamos en este conteo que nos lleva a una profundidad aún más certera en cuanto a las escrituras. Estamos, por así decirlo, en un viento a favor para poder meditar en estas cuestiones. Nosotros estamos comenzando ya el día 10, el día 10 de esta cuenta del Homer, algunos un poquito antes, algunos un poquito después. Como siempre decimos, quizás no es lo trascendental
la diferencia de día, sino entender de que estamos ya sumergidos en este conteo que el Eterno estableció en un misbot, en un mandamiento, para que nosotros podamos hacer este ejercicio de reflexionar. Bueno, hoy Tiempo de Restauración te trae a tu hogar, a tu mesa, al tele, si estás en el celular, déjanos un comentario, déjanos de dónde nos estás mirando, déjanos una pregunta, una petición, ¿por qué no? Hoy Tiempo de Restauración te trae el escudriñar en esta palabra, santidad en el español, pero sabemos que estamos hablando de santos, de kadosh en hebreo, claramente estamos hablando de esto que ya lo dijimos, ¿no? El Eterno nos pide que seamos apartados. ¿Apartados de qué? Nos preguntaremos, y claramente de muchas prácticas que primeramente vivíamos nosotros, porque recordamos a Pablo, ahora vamos a estar leyendo la escritura claramente, dejen la vana manera de vivir, nos dice las escrituras. Pedro también, se han revestido de eso nuevo, ya basta esa manera de vivir. Bueno, de la misma manera el Eterno le decía al pueblo, sacándolo de Egipto, le decía, sean santos, sean apartados. De la misma manera tenían que dejar esas costumbres que venían ya desde atrás. Y hay muchas instrucciones con el énfasis en esto. El Eterno le dice, sean santos porque yo soy santo, y ahí empieza con varias instrucciones que alguna vamos a estar tocando y alguna quizás la vamos a dejar por alto porque, como siempre decimos, no podemos abarcar en tan solo 40 minutos, una hora, un tema que nos lleva a mucha reflexión, pero que sea esto el hincapié para que vos te puedas sumergir en escudriñar esta palabra. Me parece que, bueno, nosotros acá siempre en tiempos de restauración le ponemos el énfasis, sí, en el contexto hebreo. Y cuando nosotros vemos, entendemos santos por Kadosh, se aclara muchísimo el panorama, porque es apartados, como decía Diego, apartados ¿de qué? De todas las costumbres humanas, de todas las costumbres. Por eso a veces en la misma palabra dice, cuán difícil es seguir al Mesías, porque tenemos que renunciar a todo lo que tenga que ver con lo humano que nos separa de él. Digo, me pongo muy específico eso, con lo humano que nos separa de él, ¿sí? Porque nosotros no podemos dejar de ser humanos, ¿sí? Pero sí podemos hacer las cosas que le agraden a él, Padre, ¿sí? Y esto, con las cosas humanas que nos separan de él. Él nos quiere apartar de toda esa cuestión. Como decía un buen ejemplo Diego, cuando el Eterno saca a su pueblo, a los que eligen seguirlo, a los que eligen intentar seguirlo en el desierto. Porque digo intentar porque muchos se han quedado, muchos rezongaban, muchos no les gustaba pasar los días, los años, ¿no? Comiendo maná y tomando agua, ¿sí? Y sujetarse plenamente al Eterno, porque inevitablemente ellos arrastraban, ¿qué cosa? Costumbres, doctrinas, formas de pensar, formas de sentir, formas de mirar la vida egipcias. Por eso el Eterno hace esto, y el Eterno hoy nos pone en esa situación, como decíamos, lavar las ropas. ¿Y qué significa eso? Es empezar nosotros a ser cada vez más apartados en lo común, en lo diario, de poder examinarnos. El ejercicio de la examinación es muy importante. La palabra siempre nos va a confrontar. ¿Por qué? Porque no viene de las costumbres humanas, no viene de las doctrinas del mundo, no tiene nada que ver con eso. E inevitablemente nos va a confrontar y esto es lo que no nos va a gustar. Por eso, en una vuelta para atrás de la espiral del tiempo, vemos que al pueblo israelita recién sacado de Egipto no le agradaba lo que estaba viviendo, no le gustaba, realmente era sumamente incómodo. ¿Y por qué incómodo? Porque lo que les presentaba el Eterno, algo totalmente nuevo, no, chocaba
chocaba con aquellas costumbres profanas, ¿sí? Porque el Eterno nos propone algo santo, apartado, kadosh, y el mundo nos propone una vida profana. Y realmente ahí tenemos la dificultad, porque nosotros tenemos que aprender ahora realmente a separar aquello que es profano en nuestra vida. ¿Profano según qué? Según la mirada de nuestro amado Elohim, nuestro amado Yeshua. Esto es muy importante que nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer por amor, ¿sí? Por eso están las instrucciones, por eso nos viene la Torá, la bendita Torá, para decirnos de qué manera. Porque si aquellos que están pensando que esto está abolido, ¿cómo van a ser apartados? ¿Sí? Bueno, sí, te apartará porque, qué sé yo, no sé, antes eras alcohólico, ahora no tomas más alcohol, está bien, pero la idolatría, muchas veces tocamos este tema, la idolatría es bastante profunda, penetra en otros, a ver, costados del humano, en otras profundidades de la piel humana, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque nos dice cómo tenemos que sentir, cómo amamos, cómo pensamos, de qué manera, qué cosas son buenas y qué cosas son malas, pero con los criterios humanos. Y realmente nos incomoda cuando el Eterno nos dice, no, no, lo bueno es lo que yo te digo, es lo que yo conozco, y esto es mi voluntad, es lo bueno. El resto es todo malo, todo es vanidad. El resto, todo vanidad humana. Por eso siempre invitamos a que podamos examinar nuestras prácticas, para saber realmente si nuestras prácticas son apartadas o son más de lo mismo, cambiadas de color, porque los humanos tenemos la capacidad artística de agarrar un pensamiento y transformarlo en algo aparentemente bueno. Y vamos y lo practicamos y nos creemos este invento que es humano. Pero realmente por eso es importante hoy empecemos a leer la Torá, las instrucciones, porque es por obediencia que llegamos a ese lugar, ¿sí? Así que es importante. Así que, sin más, vamos a pasar a leer la palabra, si te parece, Diego. Amén, amén. Y como recién les decía, en Levíticos capítulo 11, tenemos esta primera vez que el Eterno dice esta palabra que nos dice a nosotros, ¿no? Porque claramente cuando hablamos de santidad nos referimos al Eterno, con su santidad, nuestro amado Yeshua, que no hubo pecado, ¿no? Quizás nosotros pensándolo de esa manera hemos malinterpretado el ser santos, porque quizás para nosotros ser santos, bueno, no te equivocas nunca, sos perfecto. No, no, claramente no se trata de eso. Si vamos a las escrituras vamos a encontrar que el Eterno da varias instrucciones y nos dice sean santos porque yo soy santo. Lo está tratando de decir de que ustedes hagan esto para apartarse de los demás, ¿no? Y hoy claramente dabas algunos ejemplos y quizás nosotros si robábamos, dejemos de robar, dice la palabra. Aquel que se emborracha, que se deje de emborrachar, ¿no? Que si alguno mató, que se arrepiente y no mate más. Y todas estas cuestiones se tratan de la santidad. Y si vamos, claramente, ninguno somos santos en ese criterio de ver la palabra santidad, pero vayamos a la escritura para entender un poco más. Y el Eterno en Levítico 11 nos habla de los animales limpios, los animales inmundos, los que podemos ingerir, los que no nos conviene, claramente, lo que no deberíamos como pueblo de Dios, porque un pueblo de Dios es un tesoro en su mano, dice la palabra, para ser obviamente diferente a lo demás. Y dice así en el capítulo 11, versículo 44, 43, dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ello, ni seáis inmundo por ello. Estuvo hablando un poquito de la inmundicia que nos provocaba el comer estos animales en cuanto a la pureza ritual, pero también claramente nos está hablando de que nosotros nos volvemos abominables de alguna otra manera ante los ojos del Eterno, pero en el 44 dice así, porque yo Adonai, vuestro Elohim, nuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis. Está hablando de un verbo, santificarse.
y seréis santos. Otra vez, seréis, ¿no? Está hablando de un futuro, está hablando de que tenemos que llegar a esa meta. Ser santo, porque yo soy santo, dice el Eterno. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí es la primera vez que el Eterno nos habla de que seamos santos porque Él es santo, ¿no? Con respecto a lo que comemos. Entonces, si estamos hablando de apartarnos, ¿también tenemos que ser diferentes a la hora de comer? Bueno, claramente que sí. Tenemos que tener un cuidado a la hora de pensar, decía Diego. Bueno, claramente que sí. De actuar, de reaccionar, claramente que sí. Yeshua nos dejó muchos de los ejemplos que nosotros, el mismo Pablo también, viviendo dificultades y circunstancias muy difíciles y él actuando de una manera que nos deja a nosotros el ejemplo, ¿no? Que no deja de ser algo que nosotros tenemos que alcanzar. De eso creo que se trata, porque el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, había salido físicamente, pero dedujimos, perdón, el anterior programa y entendimos que quizás de la mente, quizás del espíritu, todavía estaba atrapado, todavía había cosas que ser libres. Entonces, nosotros de la misma manera, muchas cosas tenemos que ser libres. Y el Eterno nos dice, sean santos, hasta la manera de comer, hasta la manera de pensar, hasta la manera de actuar, claramente. Tenemos algunos mensajitos, los vamos a leer para seguir adelante. Shalom, amados hermanos de Tiempo de Restauración. Saludos de Perú, nos dice Luis Ipá, nuestro amado hermano. Shalom, shalom. Rumbo a Shavuot, ya falta pocos días exactamente. Cuando nos queramos acordar, ya pasamos una semana, estamos transcurriendo la segunda y ya pronto lo tenemos, esa festividad. También nos saludan Giancarlo Julio Martínez, Guamaní. Saludos, mis hermanos. Shalom para vos, Giancarlo. También pasamos el número de teléfono para que puedas conectarte con nosotros, para que puedas dejarnos tu reflexión, tu saludo, tu petición y sigamos en contacto. Pero posteriormente, en el capítulo 19, nos encontramos con el título de una parashá que estuvimos estudiando, nos parece fabulosa y seguimos reflexionando, seguimos estudiando. Y dice así, capítulo 19, Vayikra Leviticus, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo soy Adonai, vuestro Dios. Empieza así el capítulo y sigue con varias instrucciones que nos van a estar indicando de qué manera nosotros tenemos que apartarnos de los demás. Y la primera la podemos leer y dice, cada uno temerá a su madre y a su padre y a mis días de reposo guardaréis. Ahí tenemos dos cuestiones, ¿no? Dos instrucciones claras, que un pueblo de Dios reverencia, estuvimos hablando, ¿no? La palabra reverencia a sus padres, les teme a sus padres. Un pueblo de Dios guarda el cuarto mandamiento, el Shabbat. Entonces, ahí tenemos una manera de cómo nosotros podemos apartarnos de qué, de los pueblos que nos rodean, porque ese era el contexto. Si vamos un poquito más atrás, el Eterno le está diciendo, bueno, no sean como el pueblo de Egipto en el cual se están yendo, y tampoco copien las costumbres o las prácticas a la cual la tierra que están yendo, que es la de Canaán. Entonces, él en estas instrucciones que son muy lindas, estuvimos reflexionando, claramente apunta a estas prácticas que estos pueblos estaban haciendo de una manera muy natural, de alguna manera que hoy nosotros en la actualidad lo podemos ver, de una manera muy natural. Se chusmea, porque hay una instrucción que dice, no chusmearás, no llevarás falso testimonio, no aborrecerás. Acá dice el 16, no andarás chismeando, dice, entre tu pueblo. Y hoy es lo más común, hoy vas a la esquina, hoy vas en el trabajo, hoy vas en el negocio y es lo más común chismear. Bueno, el Eterno nos dice a nosotros, pueblo del Eterno, nos dice, no chismeen. Entonces podemos deducir, esta es una manera de ser santos, es una manera de practicar la santidad ante los ojos del Eterno. Y claro, esto es lo que el Eterno se refiere con santidad. Apartarnos, ser diferente, hacer las prácticas que Él estableció para que Él se glorifique, para que el amor y ese vínculo perfecto y la armonía pueda estar entre nosotros, etcétera, 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 ¿no? Pero se inicia de esta manera. Nosotros
iniciando esta tarea, este ejercicio de todas las instrucciones. Lo vuelvo a repetir, no vamos a alcanzar a leer todas las instrucciones, pero algunas vamos a tocar. Y esta es la primera que se me vino a la mente que estuvimos charlando. Pero también dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, nos dice. ¿Y por qué Yeshua nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué los 10 mandamientos nos dicen exactamente lo mismo? Y muchos de los mandamientos, de los 10 mandamientos, se refiere al hermano, al prójimo. ¿Por qué? Porque acá está establecido que nosotros, como pueblo apartado, como pueblo santo, ante los ojos de Adonai, tenemos que comportarnos de esta manera, no aborrecer a nuestro hermano, no odiar, no tener rencor, perdonar, intentar, decía Diego recién, y creo que se trata de eso, nosotros en la práctica, el que hace la obra es el Eterno, nosotros con nuestra fuerza no podemos, pero claramente Él es el que nos da la fortaleza, nos da tanto el querer como el hacer, dice la palabra. Entonces, después, no tengo bien en claro, pero Él nos dice, yo lo santifico, dice. O sea, nos está hablando de hacer cosas para apartarnos, y Él nos termina diciendo, yo lo santifico. Y claro, Él nos santifica a través de estas instrucciones, y Él nos da ese poder, esa fuerza que viene desde adentro, que sabemos que es el mismo Ruach, es el mismo espíritu que nos provoca el querer hacer bien ante sus ojos, porque Él nos salvó, Él nos libró, Él nos sacó de tempestades, Él nos transformó, Él transformó nuestra vida. No nos olvidemos jamás de dónde salimos. Una de las cuestiones que habla Juan cuando ve la visión en los mensajes de las 7 iglesias, nos aparecen en el Apocalipsis, claramente es eso. No nos olvidemos del primer amor, no nos olvidemos de dónde salimos. Esto y un poquito más vamos a estar hablando de lo que nos habla Pedro. Pero antes, Diego, pasarte la palabra para estas primeras reflexiones, antes de pasar a la palabra que está en primera de Pedro, capítulo 1. Bien. Hay algo muy importante, ¿sí? Porque también hay algo que está puesto de relieve, que, bueno, somos santos, ¿sí? La mirada del Padre hacia nosotros ya nos ve glorificados, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un intento de tener esa mirada profética, pues una mirada profética como la tiene nuestro Padre. Nosotros tenemos que acercarnos cada vez más a eso, ver glorificado al hermano, ver glorificada a la hermana, ver glorificada nuestra congregación. Pero nosotros, ¿por qué digo esto? Pongo de relieve esta cuestión, porque muchos dicen ser santos, ¿sí? Y nosotros tenemos que acercarnos a la mirada, pero que intentemos acercarnos a la mirada no nos hace eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en la palabra, si nosotros prestamos atención, habla en potencial habla, ¿sí? Por dice, seréis, hoy decía bien Diego, seréis, guardaréis, ¿sí? Porque lo está diciendo que esa es la manera, ¿sí? Y que eso es un proceso, ¿sí? No dice, bueno, ya guardaste, ya hiciste, ya lo lograste. No. Nos está hablando de que somos en potencia santos, pero tenemos que llegar a esa santidad, a ese estado de apartado que nos pide el Padre. Por eso es importante que nosotros podamos ver este verbo en potencia, ¿sí? Que somos un verbo en potencia y que el Padre nos ve ya glorificados, pero es esto cuando nosotros aparece la palabra santos, ¿sí? Santos, justos, ¿sí? Es un proceso, es necesario que nosotros podamos entender esto, porque todas estas cosas también están puestas al revés, están puestas de cabeza cuando otra vez la Torá abolida. Claro, ya somos santos, ya lo logramos, ya el pecado, ya no peco más, y toda esa nubosidad que penetra en nuestra mente, en nuestras emociones, y no nos permite que examinarnos, ¿sí? Y lo peor de todo, que somos presa de los propios pensamientos, de los propios deseos nuestros, porque no estamos conociendo el camino que nos va a llevar. ¿Y cuál es el camino? Estos pasos, hagan estos pasos, hijos. Acá nos dice 20.000 millones de veces los mandamientos, mis estatutos, el Shabbat. No es casual que el Shabbat
sea en Levíticos 23 aparezca como primero. No es casual que aparezca en la creación. Es muy importante que la observancia de vivir el Shabbat. Es sumamente, ¿por qué? Porque solamente lo vive ¿quién? Los apartados, los que están intentando apartarse cada vez más de las prácticas del mundo. Porque si hubiese sido una práctica más, cualquiera lo haría y no tendría nada que ver con apartado, con santo, con kadosh. ¿Sí? Es muy importante ingresar en el Shabbat, empezar a realmente, a empezar a vivir, ¿sí? No, nosotros hemos hablado muchísimo también de las cuestiones del ritual y demás, pero también es importante poner esa actitud de intentar, bueno, pero yo trabajo los sábados, bueno, tranquilo, porque el Shabbat empieza el viernes en el ocaso, pues es el día bíblico, empieza ahí y bueno, de a poquito vas logrando, ¿sí?, meterte en la situación de Shabbat. Y después pedirle al Padre que te libere de esa situación. Y Él te lo va a liberar, porque me lo he hecho en mí, lo he hecho en la vida de Diego, ¿sí? Es muy importante empezar a ser apartados con el Shabbat. Después, si nosotros no entendemos el Shabbat, ¿cómo vamos a pretender llegar a Shavuot? No pasamos Pesaj. Si no entendemos el Shabbat, no podemos entender los tiempos designados. Claramente. Por eso el Levítico 23 no es una tontera, no es una equivocación que aparezca primero. Y que lo practiquen, lo observen donde estén, nos dice el Eterno. No importa el lugar, si estás en La Quiaca, si estás en Colombia, estés donde estés, en la isla más remota del planeta, no podés meter una excusa en ese sentido. ¿Está para vivirlo? Ah, pero no tengo las 2 velas, no tengo... Vivilo, porque es en el corazón esa actitud. No tengo plata para comprar la harina. No importa. No importa, escuchá a alguien con el celular. Si no tenés Biblia, buscáis Biblias para bajar en el celular. Pues sí, celular tenés seguramente, porque estás mirándonos a nosotros, así que seguramente tenés celular. Y muy importante, hay Biblias hoy, las podemos bajar del Play Store. Hoy, a esta altura del partido, nosotros no tenemos excusa para decir que no tenemos acceso al conocimiento, que no tenemos acceso a saber qué es la santidad, estar apartado porque no tengo... No, hoy hay Biblia de todos los colores, muy antiguas, con carácter hebreo, etcétera. Hoy está todo a la mano. O sea, no podemos decir realmente que el conocimiento no está al alcance. Lo que no está al alcance es un corazón dispuesto para que la palabra penetre en tu corazón a lo mucho. ¿Sí? Pero si vos tenés un corazón dispuesto, aunque no tengas harina, aunque no tengas las velitas, aunque no, esto, etcétera, el Shabbat está puesto en el corazón. No importa, no hay excusa hoy, ¿sí? Es muy importante descubrir el Shabbat y vivirlo, empezar a vivirlo. Y año tras año vamos a ir llegando a profundidades más importantes, porque nosotros, ¿de qué nos sirve hacer una cuenta de Homer si no sé lo que es el Shabbat? No sé, o creemos que el Shabbat representa un sábado. No estamos entendiendo un montón de cuestiones, ¿sí? Pero busquemos, indaguemos y escudriñemos, y sobre todo tenemos que leer la palabra. Por eso, leamos la Torá, realmente es muy importante, ¿sí? Que no estemos rebeldes en ese sentido, porque si no nos vamos a ver, nos vamos a ser apartados, no vamos a ser kadosh, no vamos a ser santos, ¿sí? No vamos a estar en ese proceso de santidad que se necesita conocer las instrucciones para poder hacerlo, ¿sí? Conocer el camino del Padre. Este es el camino. Es muy importante, ¿sí? Cuando hablamos. Y realmente lo podemos hacer prácticos. Realmente las instrucciones son prácticas. Ahora, muchas vamos a fallar, indudablemente. Indudablemente. Y no es tonto que fallemos. Por eso hablamos de intentos. Hay intentos fallidos y hay intentos donde, bueno, ¿cuántas veces comimos cerdo? Y sí, bueno, yo hace un tiempo atrás, el año pasado comía cerdo.
pero hubo un momento en mi corazón y digo, bueno, basta. Pero es que el Eterno aumenta cada vez más en nuestro corazón. Y es Él el que nos posibilita, si nosotros tenemos un corazón dispuesto, cada vez más estar apartados. Es Él, porque realmente si fuera con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios criterios, no llegamos ni a la esquina, como decimos acá en Argentina, realmente. Así que es muy importante, ¿sí? Que todas estas cosas nosotros las podamos poner en práctica y que inevitablemente va a crecer la situación de apartados en nuestro corazón. Así que bueno, sin más que esto, pasamos, ¿qué te parece a Pedro? Primera de Muy, Pedro, dijiste. muy interesante porque claramente si tenemos un ejemplo más que claro es el Shabbat, porque el Eterno dice que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella en 6 días, más el séptimo descansó y lo santificó, o sea, lo apartó, un día diferente a los demás. Son 7, bueno, el único día apartado, separado, santo, es el Shabbat. Entonces, claramente, la instrucción para nosotros es que santifiquemos el Shabbat. ¿Y cómo santifiquemos? Apartarlo, hacer algo diferente a todos los demás días ordinarios, porque el lunes, el domingo, todo, el primer día, el segundo, el tercero, son ordinarios, pero el Shabbat no. El Shabbat es especial, es santo, es apartado, por tanto, nuestras prácticas tienen que ser como tal, apartadas, diferentes. Si el lunes trabajo, el martes trabajo, el primero, el segundo día trabajo, bueno, el Shabbat no, el séptimo día no lo trabajo, busco más de su presencia, oro más, no es que el otro día no oro, no, sino que busco más en las escrituras, etcétera, etcétera. Hacemos algo que demuestre que nuestro corazón está apartado, no para apariencia, sino porque nace de nuestro corazón. Por eso el Eterno le daba estas claras instrucciones, que sean apartados, sean diferentes. Cuando un hijo está con su padre y él quiere que se porte diferente a los demás, y bueno, tendría que verse cómo se están portando los otros. Se están portando muy mal, que no le hacen caso a los padres, este papá le va a decir, portate bien. Entonces la única manera de que sea diferente a los demás es que él se porte bien. Bueno, de alguna Y que otra sea forma, obediente, Diego, perdón, que sea obediente al Padre, porque obediencia. ahí está aquí la cuestión. ¿Sí? Si vos te decís, bueno, no le hago caso a mi padre y me voy a seguir comportando como esos niños que zapatean en el suelo, son caprichosos. Vos dijiste algo muy importante, hacerle caso al Padre lo que le está diciendo, porque el Padre sabe más de lo que es lo que es mejor. ¿Sí? Está Instrucción, bueno eso que la dijiste. instrucción de vida que nos lleva a gozar de esta vida, a disfrutarla y cuando decimos eso no Claro. estamos hablando de que te vas a satisfacer tus placeres, no, sino gozarla disfrutando los mandamientos del Eterno, porque el Eterno nos cambió también el querer, nos transformó el querer, ¿no? Lo que nos gustaba antes ya no nos gusta, ahora ya nos gusta estar en su presencia, buscar hacer estos programas. Eh, Créanme que si esto no me gustaría, no lo haríamos, lo habremos hecho un mes, por Así es. apariencia. Tanto nos gusta que tan bien nos hace que lo queremos hacer cada lunes a pesar de cualquier circunstancia y dificultades. Sin más, el fin o el objetivo creo que es claramente que nuestras prácticas marquen el apartamiento, lo separado, o ese verbo sea lo que marque la santidad. ¿Se entiende? O sea, un verbo, un hacer, una práctica, una costumbre es lo que va a demostrar el ser santos ante el Todopoderoso. Y esto mismo pasaba con con los primeros creyentes en Yeshua, de carácter gentil en cuanto a la carne, cuando los discípulos de Yeshua, los apóstoles, ya estaban llevando la palabra a todos, llevando la comisión, la gran comisión, la que conocemos por el título de Reina Varela, y claramente se encontraban con estas circunstancias. Bueno, ahora hay que cambiar la manera de vivir porque no tiene nada que ver con las instrucciones del Padre. No es que ahora porque Yeshua murió y nos hace santo ante el Padre, nosotros no tenemos que buscar la santidad. No, eso no se trata. Y Diego lo dejó muy claro. Hablando de ser completo, solamente vamos a ser completo cuando venga Yeshua, y esta carne que no es santa, no es santa porque ya nos contaminamos de un montón de cuestiones, de un montón de formas, claramente cuando seamos revestidos de aquello nuevo,
de aquello incorruptible, ahí sí, vamos a poder completar esa santidad. Pero ante los ojos del Padre, es la sangre de Yeshua la que nos santifica y la que nos hace aceptos, la que nos hace aceptos de la misma manera que el pueblo de Israel se podía acercar y ser aceptos en épocas del tabernáculo, el primer templo, claramente era a través del sacrificio de algún animalito y del arrepentimiento, claramente. Bueno, de la misma manera, pero ahora con algo mejor, con algo más preciado, que es la sangre de nuestro amado Yeshua. Nos saluda Emel Rodríguez Bautista desde Bucaramanga, Colombia. Shalom, shalom y bendiciones. Y estamos con esto hablando de la santidad, escudriñando y restaurando la palabra santidad según las Escrituras. Si vamos rápidamente a Pedro, primera de Pedro, nos habla de esto, de las prácticas. Fíjense, primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, quiere decir prepárense, ¿no? Sed sobrios, ahí otra vez, sed sobrio, está hablando de otro verbo, y esperad por completo en la gracia que no os traerá cuando Yeshua sea manifestado, ¿no? Está hablando de que la gracia va a ser completa, hay algo que va a ser completo que ya fue manifestado, lo estamos viviendo. Nosotros decimos, bueno, sí, somos santos ante el Todopoderoso por Yeshua, no porque nuestros méritos nos hagan santos. Eso me parece que está muy bueno aclarar. El versículo 14. Como hijos obedientes, fíjate lo que dice Diego, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ahora, queda bastante claro que cuando hablamos de santidad, lo que Pedro nos está diciendo. Lo voy a volver a leer de corrido. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes estaban estando en vuestra ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia es porque no conocemos la instrucción. La instrucción a que el Padre le estaba diciendo a Moisés que le diga al pueblo, que le traslade al pueblo. ¿Y cuál era? Bueno, no andes chismeando. Bueno, amá a tu prójimo. Bueno, salí, no vayas a un adivino. No consultes a espíritus malignos. No tires las cartas. No te metas en un montón de cuestiones que tienen que ver con el paganismo y con un montón de cosas más, sino que puedas utilizar estas prácticas, estas instrucciones para cambiar esa manera de vivir y salir de esa ignorancia, ¿no? ¿Y cómo salimos de esa ignorancia? A través del conocimiento de qué es bueno para nosotros. Y vos lo dijiste, Diego, ¿quién lo va a saber? El Padre que Claro. está en los cielos, el que conoce todo, el que creó todo, ¿no? En el ejemplo que recién dábamos, el adulto para el niño. Bueno, en este caso, claramente, nuestro Padre. Versículo 15. Sino, como aquel que nos llamó es santo, apartado, sed también vosotros santos, apartados, en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está ser santos, porque yo soy santo. Y si invocáis, sí, adelante Diego, me quería decir algo. No, otra vez, sed santos, ¿no? Esa exhortación para que nos acerquemos a hacerlo. Ahora, digo, qué interesante esto. A ver, pensar a la inversa, ¿no? Bueno, ya pensamos esto. Vamos a pensar a la inversa porque realmente cuando nosotros le estamos diciendo, Dieguito hoy dijo en el principio del programa, le hablamos a aquellos creyentes, aquellos que realmente buscan del Eterno, pero no tienen las instrucciones, no las tienen porque no las saben. Porque estamos en ignorancia, estamos en ignorancia. O realmente porque tampoco las queremos, ¿sí? Claro. Ahora, esto es muy interesante porque si no tenemos la Torah, ¿cómo podemos ser santos? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? Y que cada cual sabrá, ¿no? Sabrá en qué situación está. Ahora, pero es necesario ser instruido en la Torah. Es sumamente necesario. No solamente alcanza con la práctica, ¿sí? Pero tenemos que tener un corazón dispuesto en ese sentido. O sea, ¿por qué Claro. dispuesto? Porque nos vamos a equivocar. Porque nos va a pasar esto, lo que
los viejos rudimentos, que son nuestras viejas formas de pensar, de sentir. Yo digo, somos un ejado, un equipo, ¿no? Con nuestro cuerpo físico, las emociones y pensamientos. Somos un equipo, por decirlo, un vehículo, un auto, por decirlo. Vamos a imaginarnos en ese punto, ¿sí? Y el auto tiene fallas, y el que maneja, vamos a suponer que, vamos a imaginarnos al Ruach, ¿sí? Pero realmente como nuestro cuerpo es corruptible, tiene un montón de fallas. Nuestras emociones también son corruptibles. Y nuestras formas de pensar también. Por eso muchísimas veces nosotros no renovamos nuestras maneras de pensar, de sentir, no nos dejamos ser renovados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. No nos dejamos, porque estamos en esa situación que recién nos traía la palabra de Pedro, de primera de Pedro. Es muy importante reconocernos en falta, reconocernos que no lo sabemos, que no sabemos. Y sobre todo, digo, una de las cosas que hemos dicho muchísimas veces en este programa es que salgamos de las religiones humanas, salgamos porque realmente hasta en la mejor intención hay una doctrina que realmente nos va a confundir. Por eso tenemos que ir a leer la palabra. Mal o bien, la Reina Valera, lo que sea, la que tengamos a mano, leámosla. Después vamos a escudriñarla. Después vamos a saber realmente si esto es correcto. ¿Sí? Porque sabemos que tiene deformaciones, ¿sí? No tenemos duda de eso. Pero es muy importante. ¿Sí? Hay gente que se cree que la Reina Valera 1960 es la única Biblia que salió. Pero si te dice 1960, porque te está diciendo que hay, inevitablemente, que hay otras previas, muchísimas previas, ¿no? Que hay. Y mucha gente, yo he charlado con algunas personas y creen que la Reina Valera es la única versión. Y hay un nivel realmente de ignorancia heredada. Y esto no es que alguien lo hace adrede, ni que nosotros nos sentimos mejores, no. Realmente tenemos que ponernos en situación de examinación. Es tan importante la examinación, tan importante, porque realmente, ¿y quiénes pueden hacer esto? Aquellos que tienen un corazón dispuesto, aquellos que inclinan el oído para escuchar al Ruach, es muy importante, ¿sí? Fíjate, imagínate, si estas personas, nosotros dos hoy en tiempo de restauración, como todos los lunes, venimos y te decimos esto y vos no tenés el corazón dispuesto, no oís. Si oyeres, dice la palabra todo el tiempo, si oyeres, va a pasar esto. Si no oyeres, te va a pasar esto. Si nosotros leemos la palabra todo el tiempo, es muy necesario. Bueno, si no oyeres, o sea, no, esto no me entra, no, esta gente está loca. Otra vez con el tema de la Torá. ¿Y dónde está la santidad? ¿Dónde está la santidad? ¿Cómo llegamos si no conocemos las instrucciones del Padre? Fíjense qué importante, porque al Padre no se le escapa ninguna capa de la piel ni de nuestras emociones, cubre todo, es impresionante, realmente no se le escapa nada. Por eso es importante que nosotros no solamente nos fijemos, escudriñemos o examinemos nuestras prácticas, sino también nuestro corazón, cómo está, porque el corazón es engañoso, el corazón esconde un montón de cosas y que nosotros podemos actuar como los fariseos, haciendo, es más, sí hago Shabbat y sí, bueno, pero si realmente en tu corazón no hay examinación y no, realmente no, la palabra no te penetra, ¿de qué sirve hacer un rito? ¿Sí? Dieguito. Amén, amén. Ritos sin sentido, nuestro corazón puede estar lejos de la acción, de la práctica. Claro. Creo que a eso es a lo que se refería un poco Diego. La práctica tiene que ir acompañado del corazón, ¿no? Del el verdadero sentir, que lo hacemos porque aquel nos salvó, ¿no? No para ser no para ser salvos, ¿no? Eso siempre lo repetimos, no es que nosotros queremos obedecer mandamientos para ser salvos. No, sino por amor a aquel que nos salvó, que nos libra,
y nos dice, usted, de la única manera que me pueden amar es obedeciendo mis mandamientos, es cambiando su manera de vivir, porque si no es abominable ante mis ojos. Entonces yo los salvo y ustedes siguen haciendo lo que quieren, van a seguir viviendo de la misma manera abominable en las que yo los saqué. Bueno, Pedro estaba hablando esto con aquellos creyentes, los primeros creyentes quizás en aquellos tiempos, en el primer siglo, que estaban viviendo quizás cosas semejantes a las que estamos nosotros viviendo. Por eso la estamos leyendo con esta énfasis. Vuelvo a repetir el 14 y el 15 y seguimos un poquito más adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Quién dijo que no importan las obras? ¿Quién dijo que no importan nuestras prácticas, lo que hacemos? Si insultamos, si no insultamos, si robamos, si no robamos. ¿Quién dijo eso? Sí importan las obras. Y las obras tienen que ver con las instrucciones del Padre porque son las que nos marcan cuáles obras son las correctas y cuáles obras no son las correctas. Ahora el error claramente es cuando nosotros por esas obras correctas queremos, por esos méritos queremos ser aceptos ante el Padre y ahí nos descalificamos totalmente, dice Pablo, porque no es por nuestros méritos. Siempre recordando esto, es por Yeshua. Pero nuestras prácticas son muy importantes. Es lo que nos califica como apartados o como no apartados, como santos o como no santos. En potencia, decía Polio. Pero al fin, apartados o no apartados, santos o no santos, pueblo de Dios o no pueblo de Dios. O sea, podemos decir, sí, Yeshua, Jesús, pero si nos comportamos como gentiles, así como dice la palabra ahora en algunos versículos, lamentablemente esa sangre preciosa no la vamos a estar llevando nosotros, sino la vamos a estar pisoteando. Versículo 17 nuevamente. Y si invocáis al Padre, aquel que sin excepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si no obedecemos Torá, si hicimos las instrucciones ya están abolidas y no están vigentes porque no tenemos temor de Adonai. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, herencia, dijo Polio, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De dónde estábamos cuando Él nos fue a buscar, donde Él nos libra claramente de una vana manera de vivir, en una manera que no era aceptable ante los ojos de Dios? Sí, Dito. También hay muchas cosas, ¿sí? Porque esto ahora nos confronta con los criterios propios que tenemos de decir, bueno, esto está bien, esto está mal. Ayer charlaba con una amiga, ¿sí? Y me contaba una experiencia que pasó de que, nada, vivió con una persona, ¿sí? Que está en situación de travestirse, ¿sí? Y realmente ella le pasaban un montón de cosas, ¿no? Que quería que se arrepienta, que los espíritus inmundos y demás. Ahora, esto tenemos que meternos, y está bien, digo, es una actitud buena, positiva, ¿sí? Y está bien. Ahora, el Padre eso es una capa de la cebolla. Y está bien, porque nos puede pasar a nosotros. Bueno, nosotros queremos que a esta persona le vaya bien, que nosotros es positivo, ¿sí? Ahora, realmente yo recordaba cuando Pablo, creo que era en Gálatas, ¿sí? Que decían, bueno, querían pasar por varios pueblos, ¿sí? Y el Espíritu decía que no pasen por todos los pueblos, que tenían que ir a un lugar específico. Y esto también es importante, porque ser obedientes al Ruach nos hace apartados. Porque no tenemos que estar en todos lados, no tenemos que hacer todo, porque a veces también
buenas actitudes, las que nosotros creemos que son buenas actitudes, pueden no serlo. Pueden no serlo. Digo, toco esto finito, porque nosotros tenemos un criterio de qué es bueno y qué es malo, los humanos. ¿Sí? Y nosotros creemos muchas veces que estos buenos criterios humanos son los que le agradan a Dios. Y sobre todo a la gente que no tiene la Torá. A esto quería ir. Porque si no tenés la Torá, ¿de qué te sujetás? De tus buenos criterios y de tus malos criterios. Y te apartás de tus malos criterios y te quedás con los buenos. Y realmente hay muchas cosas que no son agradables del Eterno. ¿Sí? O que vas a hacer cosas que el Eterno nunca te mandó. O Pablo quería visitar todo el mundo, pegar la vuelta al mundo. No, Pablo iba donde el Eterno le decía. Estas cosas son muy importantes también. ¿Sí? Porque acá donde hila finito los propios criterios, nuestros propios caminos y los caminos del Padre. Tenemos realmente, acá como nos traía la palabra que recién decía Diego, es ignorancia. No dejas ignorancia. Y está bueno, tuvimos una buena actitud ante las situaciones, pero realmente es necesario que nosotros nos metamos a veces en rollos o que Pablo no le hubiese hecho caso al Ruach. Bueno, no tenés que ir ahí. No, pero yo quiero meterme en todos los pueblos que pase. Pues yo soy santo, yo soy bueno. ¿Sí? Esto es importante, digo. Hilar finito también, ¿sí? ¿No? Hilamos grueso al principio, ahora hilemos un poquito finito. Salgamos nuestros propios criterios. Por eso es necesario que leamos las instrucciones, porque no son los criterios nuestros, son los criterios del Padre. ¿Sí? Y es muy importante. A veces Sí. las mejores intenciones nos pueden alejar de lo que el Padre quiere. Tengamos mucho cuidado en ese sentido. Correcto. Y sigue diciendo esta palabra que leíamos, ya destinados, dice en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, estaba refiriendo a Yeshua, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó entre los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, etcétera. Algunas instrucciones que tienen que ver con la Torá y Pedro se lo está recordando y le está haciendo énfasis para que vuelvan, ¿no?, a leer. Sabemos que en cada Shabbat tenían la lectura de la Parashá. Y para terminar, Diego, creo que hemos abarcado la mayor parte de esta palabra que pudimos y que claramente la audiencia puede recibir. En Efesios 4, 17, Pablo, recién leímos a Pedro, y Pablo también nos refiere o nos habla algo muy parecido, y dice así: esto pues digo, y requiero en el Señor, le dice Pablo a Éfesos, ¿no?, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, si hablamos de santo, estamos hablando de apartado. No se trata de ser perfecto a la hora de no me equivoco, bueno, ya no insulto, no se trata de esa santidad que nosotros como con ese entendimiento hemos heredado de la palabra santo, no, sino de ser santos, equivocarse cada vez menos, ¿no? Pero ser santos, ser apartados de esas prácticas, ya no comportarse como los gentiles. ¿Y cómo se comportan los gentiles? Sin Dios, sin ley, sin instrucción. No tienen una instrucción. Cada uno hace, como decía vos, Diego, hace un rato, su propio parecer. Y a mí me parece que por acá, no, a mí me parece por acá. Bueno, el Eterno dice no, sean obedientes, dice. Sean obedientes porque acá van a tener la bendición. Yo soy el creador del cielo y la tierra y yo sé lo que les conviene y lo que no les conviene. Por eso dejó, fíjate qué demostración de su gracia y amor el Padre, cuán grande, que nos dejó sus instrucciones para que nosotros vayamos, sepamos por dónde caminar, ¿no? Y que nos tropecemos lo menos posible, que nos lastimemos lo menos posible, seamos lo menos inmundo posible ante sus ojos, ¿no? Entonces, fíjate cuán grande
su misericordia, su amor, que nos entregó sus instrucciones para que podamos caminar en ella. Por eso dice así Pablo, nuevamente a estos creyentes que quizás estaban haciendo sus primeros pasos, ¿no? Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Esto creo que lo dijiste vos en cierta instancia, cuando hablamos de la ignorancia y vos dijiste, bueno, pero también escogen no escucharla. Bueno, Pablo es bastante claro en esto. Gentiles, y cuando hablamos de gentiles estamos hablando de pueblo que no es de Dios, pueblo que no piensa comportarse de la manera que el Eterno establece, a eso se refiere gentil, ¿no? Entonces, teniendo Para ser el aceptos, digo, entendimiento. para ser aceptos, porque nosotros perdemos la acepción si no. Eso que hizo Yeshua por nosotros, lo vamos perdiendo, se va degradando en el tiempo y después nos caemos, nos quedamos sin ser aceptos, porque realmente no es que en primera instancia no vale, sí vale, claro, por supuesto, pero se va degradando eso si nosotros no somos obedientes, si nosotros hacemos a nuestros propios criterios, sino realmente nuestros criterios que llevamos adelante en las congregaciones es nuestro y no del Eterno, aunque digamos, no, sí, pero es sumamente necesario. Acá tenemos la guía. Me imaginaba, cuando vos, Diego, hablabas, me imaginaba, ¿sabes qué? Estirar migajas de pan para que lo sigamos. ¿Sí? Y estas son así en las instrucciones. No para que nos perdamos, sino para que podamos seguir hasta cuándo, hasta que venga el Mesías. Seguí. Y es importante, porque hay mucho, realmente, hasta mucho pasa de esto en aquellos que leen la Torah también. Exacto. Nos pasa a todos, ¿sí? Realmente tenemos que asumir este punto. Nos pasa a todos, porque no somos santos, aunque hasta lo que leemos la Torah nos pasa, ¿sí? A veces nos creemos que somos sumamente apartados y bueno, examinemos en nuestro corazón a ver realmente cuántas cosas hay todavía que son abominables a la mirada del Eterno, pero que por su gracia nos permite seguir sujetados a Él. Es muy importante. Exacto. Y eso hay que recalcarlo 1.000 millones de veces porque de eso se trata su misericordia. Primero con eso, bueno, partiendo desde allí, nosotros vamos a poder entender muchas otras cosas como las que hoy estamos entendiendo. Y Pablo se lo hacía reflexionar a los de Éfeso, a los creyentes, lo hacían reflexionar a ellos que habían conocido a Yeshua, y él les decía claramente, bueno, ahora que conocen, que empezaron a caminar en la fe, bueno, dejen de comportarse como los gentiles que andan en la vanidad de su mente y teniendo un entendimiento entenebrecido, dice, ajenos a la vida de Dios. ¿Qué quiere decir ajeno a la vida? Que no conocen nada, absolutamente nada de Dios y no quieren conocerlo, porque dice, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Endurecer, le decía el Eterno a su mismo pueblo, porque no quería hacer caso. Y cuanto más aquellos que directamente no lo tienen en cuenta y le dan la espalda. No lo tienen en cuenta y le dan la espalda. Y esto pasa, dice el 19, los cuales, estas ciertas personas, después que perdieron toda sensibilidad, se pierde algo, que es la sensibilidad, se entregaron a la lascivia, ¿no? Para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y qué determina qué es impuro y qué no es, y qué es puro? Las instrucciones. Otra vez. Entonces, claro, ¿por qué? Porque en la para allá, no vamos a alcanzarlo a leer todo, pero la para allá que estuvimos leyendo recién, ser santo porque yo soy santo, varias de las instrucciones era en cuanto al incesto, en cuanto a la sexualidad, a la fornicación, ¿no? Fornicación hablamos de toda sexualidad fuera del marco matrimonial o ilegítimo, ¿no? Entonces, sigue diciendo, se entregaron a la lascivia para comer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así del Mesías. O sea, bueno, no conozco la Torah, bueno, pero el Mesías te dejó un caminito y es la Torah, entonces no hay mucha excusa. Si en verdad le habéis oído, vos dijiste, Shema, vos dijiste, oír y hacer.
oír y practicar y ponerlo por obra. Bueno, dice así Pablo, si en verdad le habéis oído, vuelvo a leer, mas vosotros no habéis aprendido así del Mesías, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Yeshua. Bueno, creo que tendríamos que finalizar el vivo con estas Así palabras, me es. parece. Y hay algo más. Dice Dale, así dale, la dale. Escritura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cómo lo va a crear según Dios? ¿Bajo qué aspectos? ¿Bajo qué parámetros? Bajo las instrucciones que lo llevan a Claro. una purificación y una santidad, ¿no? Renovaos Está en en el todos espíritu lados. de vuestras mentes, y Sí. vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la Aleluya. verdad. Aleluya. ¿Qué más? Bueno, me parece que con esto ya cerramos el programa, ¿no? Quedó, Va a poner quedó bastante un claro. robot, vamos a poner un robot que diga todo esto todo el tiempo, porque Sería realmente, repetir lo mismo, tal cual, tal claro, cual. taca, 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 capaz entra, ¿no? Bueno, sin mucho más que decir, vamos a ir cerrando el programa, ¿sí? ¿Qué te Amén. parece, Diego? Quería también decirles que tenemos en el Ministerio de Raíces un espacio de congregación virtual, ¿sí? Para aquellos que realmente no conocen las instrucciones, están lejos, no pueden acceder, no tienen ninguna congregación que los pueda ayudar en este sentido. Bueno, nosotros tenemos una congregación virtual que son todos los viernes, 21 horas. No es tonto que lo hagamos en Shabbat, ¿sí? Porque el mismo Mesías, ¿sí? ¿Qué hacía? Enseñaba Shabbat, ¿sí? Así que elegimos ese día realmente porque nos parece que es sumamente de bendición. Así que pueden ponerse en contacto con nosotros, ahí está el teléfono, así que tenemos este y el otro también, Dieguito, ambos teléfonos para poder, se puedan poner en contacto con nosotros. Así que vamos a darle toda la gloria al Eterno, que bendiga no solamente nuestras vidas, que bendiga la tuya y que podamos llegar cada vez más en obediencia, por amor al Eterno. Así que desde acá, desde Bahía Blanca, bendiciones, Shalom. Shalom, shalom.